¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua. Pensemos en voz alta. Ningún gobierno podría estar satisfecho de sus resultados al concluir su gestión si no ha disminuido la pobreza. Al final de cuentas, nuestra Constitución dice que somos una democracia y plantea que el principal objetivo debe ser el bienestar común. Si tenemos a 20, 22% de costarricenses que viven bajo la pobreza, ningún gobierno puede estar satisfecho si no la disminuye. En alguna ocasión a Abraham Lincoln le preguntaron que si estaba satisfecho de su gobierno y dijo que el simple hecho de que hubiese un pobre y una persona necesitada hacía que su gobierno hubiese sido incompleto. Sobre ese tema de la pobreza vamos a hablar el día de hoy. Ya regresamos. Decía en la introducción del programa, cuando pensábamos en voz alta, de que la pobreza es un tema fundamental. Ningún gobierno podría estar satisfecho de su ejecución durante 4 años si no le ha hecho un aporte significativo a la disminución de la pobreza. Para tocar ese tema, hoy hemos invitado a 2 personas conocedoras del tema. Una de ellas, Natalia Morales Aguilar, que es máster en Economía del Desarrollo y licenciada en Economía, además de ser la coordinadora del área de Estadística e Investigación del capítulo de Equidad e Integración Social en el Estado de la Nación. Y a Carlos Alvarado, buen amigo, quien hoy es el presidente ejecutivo de LIMAS, Instituto Mixto de Ayuda Social, pero también con un recargo como ministro de Bienestar Social. A ambos, gracias por su presencia y quisiera pues antes brindar, como siempre lo hacemos en nuestro programa, por Costa Rica, por nuestras familias y por la visita de ustedes. Ya regresamos. Chicos, ¿ya fue al banco? ¿Y no han tirado el penal? Gracias a nuestra aplicación para smartphone, pasas más tiempo con ellos y menos en el banco. Servicio, un valor del que todos nos beneficiamos. Bank, valores como los tuyos. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. En el Banco Nacional estamos de feria. Este mes encuentre excelentes condiciones de feria en créditos para vivienda en todas las oficinas del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca de usted. Visítenos en Expo Construcción. La pobreza en Costa Rica se estancó, lo que no es una buena noticia. Después ascendió en el último año. Pero tal vez lo importante, Natalia, vos que dominás los temas, es que nos digas las estadísticas en relación a la exactitud de la pobreza y la pobreza extrema en Costa Rica.
quisiera empezar tal vez con un balance de largo plazo diciendo que el país tiene casi 20 años de no lograr reducciones sostenidas en este tema de la pobreza. A principios de los 90 el país logró disminuirla de un 30% a un 20% y tenemos más de 20 años de tener ese 20% sin que se logren reducciones sostenidas. En el último año hubo una variación de un 21 a un 22,4%, que es la cifra del 2014, pero más allá de eso, creo que el tema importante es esa incapacidad que hemos tenido como Estado, como país, de lograr mejorar las condiciones de vida de más de 1 millón de personas, más de 300,000 hogares, de los cuales cerca de 95,000 están en condiciones de pobreza extrema, que son aquellos hogares que ni siquiera tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias. Hay un estándar, ¿verdad?, a nivel internacional para definir quién es pobre. Sí, hay varias metodologías para definir pobreza. La que se utiliza para monitorear anualmente el tema de la pobreza es por línea de ingreso, que lo que se hace es definir el costo de una canasta básica alimentaria para un hogar estándar o promedio. ¿Estándar que es 4 personas? No, se define a nivel de personas. Es como un consumo promedio de una canasta alimentaria de una persona. Se supone que un hogar no es pobre si le ingresa ¿cuánto? Actualmente se definen 2 líneas, una para los hogares urbanos y otra para los hogares rurales. La línea de pobreza total actualmente está en alrededor de 105,000 colones y la de pobreza extrema está en alrededor de 43,000 colones. Eso quiere decir por persona. Eso quiere decir que, por ejemplo, un hogar integrado por 4 personas, por 4 miembros, el papá, la mamá y los hijos, por ejemplo, un hogar tradicional, aquellos hogares que no perciben 400,000 colones al mes se consideran en condiciones de pobreza. Eso es sumando todos los ingresos que reciben, sean monetarios, sean ayudas sociales, en general vía ingresos. También hay otras metodologías para medir pobreza. Otra es el método de necesidades básicas insatisfechas, que lo que se hace es considerar una serie de condiciones básicas o necesidades básicas que los hogares deberían de tener satisfechos, como por ejemplo una vivienda digna, un acceso digno a educación, el acceso, por ejemplo, a capacidad de consumo o de generar ingresos y capacidades, digamos, de higiene, que son ya acceso a servicios básicos. Entonces hay varias metodologías, pero la que tradicionalmente usamos y la que se refiere a este 20% es la que se mide vía ingresos. Carlos, el IMAS, cuando fue fundado, fue hecho por un tiempo prudencial, no recuerdo si eran 12 o 15 años, y se suponía que después de que los programas del IMAS hubiesen acabado significativamente con la pobreza, la institución autónoma que hoy llamamos IMAS desaparecería. Pues no, tenemos años de estar con el IMAS, no desaparece la pobreza, y lo más interesante es que ya llevamos 3 gobiernos en donde el presidente ejecutivo del IMAS pasa a ser el ministro de Bienestar Social. En algún momento alguien por ahí dijo que el ministro de la Pobreza. ¿Por qué algo que debería estarse solucionando con un programa como lo que se pretendía con todos los que desarrollaba el IMAS, más bien lo que ha generado es la necesidad de un ministro, o por lo menos el calificativo de una persona como ministro para poder atacar el problema de la pobreza? Creo que es un tema muy importante de abordar. En efecto, en la década de los 70, cuando se crea el IMAS, se crea con un plazo fijo y una tarea concreta. La ley del IMAS lo que dice es que su objetivo es resolver el problema de la pobreza extrema, está expreso así en la ley, en su artículo 2, y para lo cual deberá ejecutar un plan. Y quienes lo hicieron, creo que de una manera ambiciosa y visionaria, lo establecieron con un plazo fijo, porque veían que era un problema que el país debía abordar directamente y resolver. Si bien como país hemos tenido avances en la materia comparativamente con otras regiones, es cierto que el tema de la pobreza extrema no se ha logrado solucionar.
Es importante también decir que esto Costa Rica lo visualizaba desde los 70, desde esa década. Actualmente, como hemos visto en los objetivos de Naciones Unidas o recientemente en la CELAC, ese objetivo es el que se traza, es erradicar la pobreza extrema en la región. Porque es un tema también ético, la pobreza extrema es de quienes están mal, son los que están en peor situación. Entonces, de ahí la importancia de abordarlo así. El tema de que se le dé rango un rango de ministro, creo que tiene que ver con la necesidad de articular. ¿Por qué? El tema de la pobreza y la pobreza extrema no se reduce a lo que pueda una institución o una única institución ejecutar y hacer. La pobreza es un tema que tiene que ver en su medición con el ingreso que recibe la familia para consumo y otro, pero tiene que ver con otras dimensiones, casualmente como bien señala Natalia, tiene que ver con acceso a servicios, tiene que ver con educación, tiene que ver con empleo, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con salud, la salud que es el principal capital a veces para trabajar, hay que tener un cuerpo, una mente sana, educación como una herramienta para conseguir un empleo de calidad y otras cosas. Cuando lo vemos ya no solo desde el punto de vista de un ingreso, y lo vemos en esa otra dimensión, se convierte en un tema del país, un tema de país que no es de una única institución. Y ahí el rango ministerial lo que viene, creo yo, es a direccionar la importancia del tema y la necesidad de que sea un conjunto de instituciones las que articuladamente aborden un tema, que creo que es parte del reto que tenemos como país para hacerlo. Sí, lo planteo porque me acuerdo que, no sé si habrá cambiado de nombre, pero el Ministerio de Trabajo se llamaba Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social y era el encargado principal del tema de la pobreza. Por sus obligaciones y seguro por el tema del trabajo que abarca tanto tiempo, ministro, terminó pasando mucho de esta carga a Limas. Ahora vos hacías una reflexión muy interesante, que es en relación al tema de que la pobreza y que tocabas temas que Natalia había tocado, en relación de otros pies de amigos que ocupa el ciudadano desde el Estado, para que ese salario que nos decía Natalia, y que yo sé que para muchos televidentes, imaginarse a una familia sobreviviendo con 400.000 colones mensuales solo es posible si el Estado le ayuda, aparte de servicios públicos muy favorables, el agua, la luz, el teléfono, pues también con una educación fuerte, con una posibilidad de ingreso a la universidad. Hace algunos días estuve a don Maynor Rodríguez aquí y hablábamos también de la necesidad de que el INA se involucre en esa generación de empleo. Si mal no recuerdo, en el último estudio que ustedes hicieron en el Estado de Nación se hacía una referencia muy importante a lo que representa el enlace entre educación para generar empleo como las mejores herramientas para disminuir la pobreza. No necesariamente esos proyectos que se desarrollan desde Limas, con esos asistencialismos, han logrado disminuir la pobreza. Pero cuando se hacen los estudios respectivos se encuentra que la educación y la generación de empleo que produce la educación sí generan una reducción de esa pobreza. Claro, porque al final la pobreza es aquellas personas que no logran satisfacer sus necesidades, ya sea porque no tienen ingresos suficientes, porque no tienen resueltas ciertas condiciones básicas para vivir. Ahí el tema de educación se vuelve clave, porque hay un vínculo importante entre educación, mercado laboral y en general la forma en que esas personas, entre más educación tengan, logran resolver la calidad de vida con que llevan, digamos, o con que vive la familia. Entonces, el tema de educación es clave en el sentido de que está demostrado, digamos, con los estudios y con las estimaciones que se han hecho, que, por ejemplo, completar la educación secundaria se convierte en un elemento vital para que la probabilidad de esta persona de ser pobre sea casi nula. Entonces, una persona que logra completar la educación secundaria tiene muy pocas posibilidades de caer en pobreza extrema, ya sea porque ese nivel de educación le genera las posibilidades de tener acceso a un empleo de mejor remuneración. Entonces, el tema aquí de educación es clave y el problema es que
hay un ciclo de reproducción de baja escolaridad dentro de las personas pobres. Cuando uno ve las características de las personas pobres y pobres extremas especialmente, tienen muy bajos niveles de escolaridad. En el país ni siquiera logran completar la educación primaria, es menos de 6 en los pobres extremos, en comparación con casi 9 o 10 años de una persona no pobre, 10 años de escolaridad. Entonces el tema de educación, la inversión, y creo que esa es una de las herramientas cuando uno ve con una visión de más largo plazo, que logró que Costa Rica diera cierto salto, digamos, al desarrollo humano, sobre todo entre los 50s y los 70s. Invertir en educación pública de calidad. El tema es que los problemas, digamos, fiscales que hemos tenido y todo han deteriorado un poco lo que es la inversión en educación. La crisis de los 80 nos generó un impacto importante, que es uno de los factores que actualmente afectan la reducción de la pobreza. En el informe de ustedes que mucha de la gente que hoy por hoy es pobre es gente que tiene su ubicación en su desarrollo como personas en los años 80. Exactamente, son muchos de los que son jefes de familia o jefas de hogar. Cuando uno empieza a ver las características, empieza a ver como un vínculo entre baja escolaridad, empleo informal. Más del 70% de los pobres están en empleo informal. Tienen además mayores tasas de desempleo. La tasa de desempleo de las personas pobres es casi más de 4 veces que una persona no pobre. Los pobres extremos tienen tasas que llegan casi a un 40% de desempleo entre la fuerza de trabajo, que es bastante elevada. Entonces hay como un círculo ahí que reproduce y que vincula empleo, educación y baja escolaridad. En ese tema, Carlos, vos ahora en tu relación de ministro decías que lo más importante que encontrás es la posibilidad de articular y de gestionar. Natalia nos cuenta el tema del empleo. ¿Qué se está haciendo en el gobierno? Porque leía yo que las posibilidades de crecimiento del empleo que se planteaban no eran las suficientes como para que a un mediano plazo Costa Rica pudiera disminuir la pobreza, que lo que el gobierno estaba ofreciendo se quedaba corto, decían algunos economistas. ¿Qué se ha estado haciendo en relación a ese tema? Bueno, hay varios frentes en los que se está abordando y de una manera creo que muy clara y decidida. Una de las primeras acciones que tomó la administración fue la publicación de la política o la Estrategia Nacional de Empleo. ¿Qué ha pasado en Costa Rica y cuál es lo que yo llamo el drama que vivimos como país? Hemos tenido un crecimiento económico sostenido, digamos, que se ha mantenido en el 4%, a veces bajo, pero digamos que sobre esa línea. Lo que pasa es también que por la forma en que se ha desarrollado nuestra economía, ese crecimiento sostenido viene con una tendencia a decrecimiento en cuanto a la generación de empleo. ¿Por qué? Porque estamos generando actividades que son de generación de riqueza, pero no son necesariamente intensivas en emplear personas. Además, esos empleos que generamos son en sectores que no necesariamente encadenan con esta otra parte de la ecuación, que es la gente que tiene baja escolaridad. Entonces uno ve ejemplos como empresas que quieren crecer en el país, generar más puestos de trabajo, más riqueza, pero se encuentran con la limitación de encontrar la gente suficientemente calificada. Eso en una parte de la ecuación. Y en otra parte de la ecuación tenemos gente, o llega uno a comunidades o partes del país, donde lo que lo dicen es, aquí no hay empleo. Aquí no hay empleo y en efecto las personas que están en pobreza tienen un promedio de escolaridad de 7 años, lo cual eso rompe mucho con el mito de Costa Rica como un país educado. Lo que tenemos es una parte de la educación educada y encadenada a la economía y una parte que no está encadenada. Eso creo que contribuye con los niveles de pobreza, con los niveles de que al no existir ese puente, la educación no está siendo el movilizador que puede ser. Y también tiene otro impacto, que es en la desigualdad. El último informe de CEPAL señala que el único país de América Latina donde crece la desigualdad es Costa Rica. La participación que tenía, creo que es en el 2006, el quintil más pobre de la población era aproximadamente un 5% de participación en la economía. Eso en el 2012 bajó. Significa que tiene menos participación esa parte de la población, pasó a un 4.7%. Y el quintil más rico, tenía una participación aproximadamente de 47%, subió a un 50%. Lo que quiere decir es que tenemos un modelo concentrador. Entonces tenemos que trabajar en
por eso mucho, en la educación hay una estimación hipotética que dice que si toda la ciudadanía terminara la secundaria, la pobreza podría bajar hasta en 10 puntos porcentuales, la pobreza por ingreso, podría bajar eso. Y había otra que hacía referencia al salario mínimo, es correcto. Que también bajaba en Pero 11, tiene que ver también, puntos. y tiene que ver mucho con este fenómeno que es baja escolaridad, informalidad, y en la informalidad el no cumplimiento de esta red de salvaguarda de derechos que el país sí tiene, pero que en lo informal no necesariamente se están cumpliendo a cabalidad. Entonces la tarea de la administración tiene que ver mucho con la generación de empleo, pero ahí ya tiene que ver con qué tipo de empleo y qué tipo de crecimiento económico. Porque no puede ser un crecimiento económico, nosotros podemos seguir creciendo a una tasa alta, que si eso no es en sectores, por ejemplo, que recluten mano de obra que esté desocupada, no vamos a bajar pobreza, podemos seguir acumulando riqueza sin bajar pobreza. Nosotros estamos haciendo énfasis en que hay que crecer, mantener crecimiento en sectores dinámicos, en tecnología como los tenemos o de alto valor agregado, y también encender lo que han llamado el otro motor de la economía, que tiene que ver con la agricultura, para contratar muchas personas en diferentes partes del país, el turismo, que es muy intensivo en trabajo, en generación de empleo, y la construcción o la infraestructura, también muy intensiva en contratar personas, no necesariamente de una alta escolaridad. Eso hay que activarlo y es una política que la administración está empujando. Hay un claro norte, claro, el tema es los cómo, y en eso estamos trabajando de lleno, que es parte de la tarea. Instituciones como el IMAS tenemos un rol ahí, inicialmente de contención mucho, o todo lo que son fondos de asignaciones familiares de FODESAF, que lo que permiten es amortiguar esos impactos que tiene. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo? El esfuerzo es que esos programas de asistencia no sean meramente asistencialistas, sino que se encadenen, y ahí la importancia de la articulación, que los que sean programas de transferencias se encadenen con generación de capacidades, es decir, con educación, con salud, con capacitación del INA, por ejemplo, que si alguien recibe una ayuda, un subsidio, tenga un vínculo con esto. Porque cuando damos un subsidio económico sin ningún tipo de generación de capacidad, pues una vez que termina el subsidio, la persona sigue en su condición, solo estamos amortiguando. Queremos que eso se convierta en una forma de catalización, y así lo han hecho países que han avanzado agresivamente en esto, como es el caso de Brasil, como es el caso de Colombia, como es el caso de Chile, y de países de quienes nos estamos nutriendo en esta administración de ese conocimiento. Queremos replicar muchas de las experiencias que han sido exitosas, con una ventaja, que como país tenemos una plataforma grande de servicios que otros países no tienen, de servicios y de oferta institucional social, con una desventaja. Tenemos tanto que es muy desarticulado. Desde el 2006, tanto el Estado de la Nación como la Contraloría, como muchos órganos de estudio, han señalado que tenemos muchas instituciones en el sector social, no hay rectorías, mencionaba el caso del Ministerio de Trabajo, que tiene FODESAF, tenemos a Salud con los CENSINAI, está el IMAS con sus programas, y tiene Avancemos por una parte, el MEP tiene programas para el tema de transportes y los temas de equidad, las becas de las escuelas están en FONAVE, es decir, hay todo un archipiélago de instituciones que por su lado van dando ayudas, pero no necesariamente con un único norte unificado. ¿Aló? Hola, papi. Hola, princesa. ¿Cuándo vas a venir a ver la película conmigo? Acabo de llegar al banco. Ah, bueno, chao. Mi amor, ¿qué película quieres ver? Con nuestros cajeros ATM Full, pasas más tiempo con ellos y menos en el banco. Servicio, un valor del que todos nos beneficiamos. Bank, valores como los tuyos. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web
Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. En el Banco Nacional estamos de feria. Este mes encuentre excelentes condiciones de feria en créditos para vivienda en todas las oficinas del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca de usted. Visítenos en Expo Construcción. Cuando uno quiere con facilidad ver el crecimiento de la pobreza, los que tenemos un poquillo más de años, basta con caminar un poco por San José, manejar hasta San José, ver los mercados persas que se vuelve cada alto, donde esa gente tiene un trabajo informal vendiendo naranjas, chile dulce, aparatos para teléfono, etc. Cuando entras al centro de San José, yo por lo menos muy pequeño no me acuerdo de ver las cantidades de indigencia que veo hoy uno en día, no solo de noche sino de día. También cuando uno tiene la oportunidad de caminar y ver la vestimenta de muchos costarricenses que andan muy limitados en su presencia personal porque hay prioridades como es la alimentación. Lo hace a uno con mucha facilidad darse cuenta de que aquella clase media, yo soy mayor que ustedes, que cuando hablábamos, cuando yo estaba jovencillo, se hablaba de una clase media, se hablaba de los pobres y se hablaba de la clase alta. Resulta que hoy nos hablan de clase media alta, clase media media, clase media baja, ahorita nos van a salir con clase media 3/4, que cada día se van calificando. ¿Por qué digo esto, Natalia? Porque el porcentaje que usted nos daba, que era de 6.7 de gente en pobreza extrema, o sea, esa gente ni siquiera gana los 400.000 colones mínimo. ¿Cuánta de esa gente que está ganando 400.000 colones mínimo, que debe ser la clase media baja, está a que le den un empujoncito para que pase a ser parte de la clase pobre e igualmente de los pobres un empujoncito para aumentar esa pobreza extrema que dice Carlos que hay una intención en América Latina y en Costa Rica de disminuir esa pobreza extrema? Sí, hay varias características ahí importantes de resaltar en este tema de la pobreza. Bueno, la pobreza extrema, la línea está como alrededor de 200.000 colones, o sea, los que tienen, considerando, está como en 43.000 colones, entonces para una familia de 4 miembros, la línea de pobreza es 200.000. En promedio estos hogares perciben apenas 90.000 colones, son los datos que nos dan la encuesta de hogares. Los hogares que están en pobreza extrema, que ni siquiera les alcanza para satisfacer sus necesidades alimentarias, tienen esos ingresos. Muchos ni siquiera tienen empleo, o sea, ni siquiera están en el sector informal en estas familias. Hay muchas también jefaturas femeninas. Pero una característica relevante que desde el Estado de la Nación habíamos publicado hace algunos años es el tema del dinamismo de la pobreza y tiene que ver con este factor de la informalidad, del desempleo, de las jefaturas femeninas, y es que no necesariamente que tengamos ese 20% de pobreza que se repite cada año, no necesariamente son los mismos hogares y las mismas personas, sino que hay un gran dinamismo exactamente alrededor de esa línea de pobreza y tiene que ver, uno de los factores que nosotros cuestión de años puedo ser muy pobre o puede estar en clase media o puede ser tiene que ver pobreza. Exactamente con lo que Carlos mencionaba del tema del empleo. Ese empleo, muchos están en empleo informal, entonces por ejemplo en años en que por ejemplo se reactiva un poco el sector construcción, algunos de estos hogares encuentran un empleo en construcción o en agricultura y salen de la pobreza. Al año siguiente resulta que el jefe de hogar o la cónyuge o la persona encargada, digamos, de llevar los ingresos principales pierde el empleo y ese hogar vuelve a caer en condición de pobreza. Entonces esto también genera muchas dificultades en general para la política social, pero de mejorarle las condiciones de vida de estas familias. Entonces uno puede decir, bueno, tenemos ese 20%, pero alrededor de un 13% son lo que se llaman vulnerables a caer en la pobreza, que son los que están en este sub y baja. Entonces es alrededor de 1 de cada 3
hogares en el país que están en estas condiciones, y tal vez por eso es que uno dice, bueno, es que ha desaparecido un poco la clase media, pero en realidad tiene que ver con los problemas que estamos teniendo, sobre todo en el mercado laboral, y que de cierta forma están afectados por el tema de la baja escolaridad que caracteriza a muchas de las personas en edad de trabajar. La desesperación de mucha gente que está en la pobreza los llega a hacer pensar que el gobierno con una varita mágica, hablo de ellos que son los más desesperados, pero también uno lo oye en otras clases, que piensan que el Estado con una varita mágica puede solucionar el problema de la pobreza. Lo que ustedes nos comentaban y que Carlos hacía referencia antes con profundidad, es el tema de que es un problema integral. A mí me preocupa porque yo veo que nuestro país no genera las condiciones necesarias para la inversión privada extranjera en muchas ocasiones, no se cuida esa inversión. Si no se cuida eso, estamos en el círculo vicioso de no tener la posibilidad de generación de nuevos empleos para esta gente que posiblemente tampoco tienen acceso a la educación. Hay un programa muy interesante que es el programa Avancemos para la Educación, pero yo creo, Carlos, que todavía anda como en el ciclo en su octavo y noveno año, ¿verdad?, que completa el costarricense, todavía anda muy bajo. La pregunta es esta: yo ahora, vos como ministro, me imagino que estás en todos los consejos de gobierno, participas los martes o los miércoles en el consejo de gobierno. ¿Qué se ha planteado en relación a esta integralidad que vos estás hablando? Porque ciertamente hay una disfunción, hay un archipiélago de instituciones que están a tontas y a locas, o que han estado a tontas y a locas, con unas grandes inversiones de recursos. Había oído yo que 80 o 90 programas de asistencia, me corregís si no sé ese número. Pero ¿qué se está haciendo en forma integral? Porque yo decía en la presentación del programa que una vez le preguntaron a Abraham Lincoln que si estaba satisfecho con su gobierno, y él dijo que no podría estar satisfecho su gobierno porque con solo el hecho que hubiese una persona pobre era que su gobierno no había sido lo suficientemente eficiente. Lo digo porque cuando nosotros revisamos uno de los principios básicos de nuestra Constitución, se habla del bien común. Y se habla de la democracia como el sustentada en el bien común. Si hay un 21%, 22% de hogares costarricenses que están en la pobreza, tenemos a ciudadanos de segunda y de tercera categoría que no tienen por qué creer en el sistema democrático, que no les está dando ningún resultado ni les está cambiando su vida. ¿Qué se ha planteado el gobierno en relación de eso? No, hemos planteado, y es una discusión que tenemos los martes permanentes en Consejo de Gobierno, no solo ahí, en el Consejo Social Presidencial, que es la parte que ve lo social, y el Consejo Económico, y también trabajando de manera integrada. La administración en su ruta tiene 3 pilares, que son los planteados, fueron planteados en campaña y son los planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. 1, la erradicación de la pobreza extrema, o su disminución, y la disminución de la desigualdad, lo cual es clave. Eso es un pilar fundamental de la administración. Otro pilar es la creación de más y mejores empleos y de crecimiento económico. Y un tercer pilar que tiene que ver con la propuesta es la transparencia en la función pública. Y eso es, digamos, ese es el abecedario de la administración, esos 3 pilares. Entonces, desde la parte social, ¿qué tiene que ver con eso? Pasa por la articulación, que eso es fundamental. No solo hacer programas asistenciales, hay que hacer programas asistenciales, pero que estén encadenados a la generación de capital humano. Es decir, que la asistencia se encadene a educación, se encadene a salud y a otros servicios. Un ejemplo es el programa Avancemos. Avancemos, que es un programa que tiene una visión en su concepción para eliminar y para incentivar el que las personas completen la secundaria, que es esa gran brecha que, logrando completar secundaria, la posibilidad estadística de caer en pobreza es muchísimo menor. Pero ¿qué ha pasado con Avancemos? Avancemos al inicio tenía una condicionalidad, o más bien tenía 2 condicionalidades. Una, que la persona asistiera efectivamente al curso lectivo y vinculado con resultados académicos. Y otra, vinculada a la asistencia a un centro de salud también para el seguimiento de esto. Esas condicionalidades con el paso del tiempo se eliminaron y Avancemos hoy por hoy lo que revisa es que la persona asista al centro educativo. Puede perder el curso o puede ir más o menos, pero si confirma que está, recibe el beneficio, pero eso no se asocia necesariamente con un resultado académico y eventualmente con otro tipo de condicionalidades. Termina volviéndose puro asistencialismo.
Pues tiene el incentivo para terminar. Parte de lo que el Estado de la Educación ha señalado es que hay una tercera parte de las causalidades de la exclusión que tiene que ver con la parte económica, pero hay otro gran porcentaje, un 70%, que tiene que ver con temas de transporte, sobre todo en el área rural, que la gente se le queda muy lejos del centro educativo, en invierno es difícil asistir, etc. Y otra que tiene que ver muy importante con el interés de estar en el centro educativo, la calidad de la pertinencia de estar allí, que desincentiva y termina generando exclusión. Esas variables tenemos que también trabajarlas desde la educación, la económica vinculada a calidad de resultados, pero también los temas de el acceso en transporte y el mejoramiento de los centros de educación, y es algo que con doña Sonia Marta en esta articulación estamos trabajando con la ministra de Educación. Hay otro grupo de personas que, digamos, ya salieron de la edad de los 13 a los 17 años e inclusive más, que ya están en edad productiva pero con baja escolaridad, todo lo que se hereda de este periodo en el que perdimos inversión en educación. Para ese grupo, ¿qué es lo que estamos optando? Lo estamos buscando es el encadenamiento con modalidades de capacitación, como lo es lo que trabaja Don Minor en el INA, y la idea es que muchos de los beneficios asistenciales tengan una corresponsabilidad a ese tipo de capacitación, que en un tercer nivel lo que tiene que generar es una articulación con el mercado laboral. Entonces, en la parte social estamos trabajando de manera articulada y próximamente se presentará esa estrategia. No significa que no estemos ahora combatiendo la pobreza, ya lo estamos haciendo con medidas que hemos tomado. ¿Te imaginas Venecia? Yo pensaba Barcelona, por el fútbol. Ay, mi amor, algo más romántico. París o... ¿Qué tal si le ponemos segunda luna de miel? ¡Sí! Abrí una cuenta de ahorro Back Objetivos. Así ahorras sin complicaciones y te concentras en lograr tus metas. Ahorro, un valor del que todos nos beneficiamos. Back, valores como los tuyos. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. En el Banco Nacional estamos de feria. Este mes encuentre excelentes condiciones de feria en créditos para vivienda en todas las oficinas del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca de usted. Visítenos en Expo Construcción. Porque yo siempre decía, criticaba a alguna gente que se preocupaba mucho porque había una filtración, qué sé yo, que de los programas de Avancemos o alguna beca aparecían 2 o 3 personas que no merecían esa beca o que no merecían ese bono de la vivienda, y yo decía, nos estamos fijando, como decía mi abuela, estamos cuidando los centavos y no estamos cuidando el colón. Pero resulta que revisando el documento me encuentro que no, que hay un 24% de gente que está recibiendo, o sea, un cuarto
el 25% de prácticamente la cuarta parte de la población que está recibiendo beneficios no lo necesita, o sea, no están bajo esa línea de 400.000 colones que Natalia nos contaba. Pero lo que más me sorprendió es que ese es el promedio, pero hay algunos de las ayudas sociales que superan ese promedio. Por ejemplo, el bono de la vivienda, un 37% de gente que se filtra y recibe ayuda para mejorar su casa, para construir casa. O sea, de cada 10 personas hay 4 que no merecen recibir un bono de la vivienda. En el caso de los comedores escolares, de cada 32%, o sea, más de 3 niños de 10 están comiendo en los comedores escolares y tampoco requieren esa ayuda. Y ya está el programa Avancemos, que ya está más o menos en el promedio, que es un 22%, pero yo antes, Natalia, pensaba que las filtraciones era casi que un tema insignificante, que no hay que ponerle mucho detalle. Sí, o sea, a mí me parece que un 25% es importante, hay todavía un margen de mejora ahí, pero más allá de que es importante este tema de las filtraciones, tenemos un problema, digamos, dentro de los programas sociales que tiene que ver con eficacia, con eficiencia y con la gestión que hacen. Por un lado, es importante, digamos, dentro de los datos, que cuando uno calcula y todo, el impacto que tienen estos programas sobre las condiciones de vida de las personas es importante. O sea, si estos programas no aplicaran o no existieran, la pobreza sería 2 o 3 puntos superiores a los porcentajes que tenemos actualmente. Entonces, sí son efectivos estos programas sociales. Y aunque tengan las filtraciones, en general, digamos, hay muchos que están como en ese criterio de vulnerabilidad. Lo que uno ya puede catalogar como filtración importante, ya que se clasifica tal vez en los grupos que uno dice ya son grupos acomodados, es alrededor de un 5 o 10%, digamos, que todavía es alto, pero que no es tan elevado como esta cifra, digamos, del 25%. El tema, digamos, de los bonos de vivienda también tiene que ver con la forma en que fue creado, y permite de cierta forma que entren no solo las personas pobres, sino hasta 4 salarios mínimos. Entonces tiene también como un grupo de población meta más amplia, y no es exactamente un programa de combate a la pobreza. Pero uno diría, bueno, si ya tenemos solucionado todo el problema de la vivienda de las personas pobres extremas y pobres, démosle, digamos, a estos grupos. Entonces sí tenemos ahí todavía un margen de maniobra. También en eso, no tienen que decirlo ustedes, lo voy a decir yo. Me parece que muchas veces se le pasa mucho la mano a la clase política en relación a estos resultados que no son los apropiados, pero creo que también el ciudadano está faltándole a esa solidaridad con esa clase que es más necesitada cuando se filtra en estos espacios. Lo digo porque hace algunos días leía sobre sociedades que han perdido la credibilidad política, como en el caso de nuestro país, pero aún habiendo países que pierden credibilidad política, mantienen una gran credibilidad entre los ciudadanos. Y yo siento que en nuestro país esa credibilidad entre nosotros también está falseada y bastante. No creemos ni en los políticos ni queremos en nosotros mismos. Ahora, ¿qué se está haciendo? Perdón, Natalia. Sí, nada más para agregar, yo diría que más allá, digamos, de las filtraciones, un problema importante es que hay mucha población meta que no se está cubriendo. Entonces hay un problema de escala de ciertos programas que ya sabemos que son importantes, que tienen un impacto importante sobre los ingresos y sobre las condiciones de vida, pero que y en años como estos de déficit fiscal es todavía más complicado garantizar esa sostenibilidad de la inversión social. Entonces sí quisiera agregar que aparte, digamos, del problema de las filtraciones, tenemos un problema de escala de ciertos programas sociales que son relevantes. Y en relación a esto, Carlos, de las filtraciones, también, ¿cómo encontraste vos la institución? Bueno, nosotros, teniendo muy presente el tema fiscal, que nos obliga a hacer mejor uso de los recursos públicos en esto, entramos en el tema de filtraciones. Lo hicimos en el caso del beneficio Avancemos, que se maneja desde Limas. Se emitió una directriz para priorizar en la asignación, es decir, ciertos grupos que estaban identificados como los no prioritarios que recibían el beneficio, pues se reenfocó eso a los grupos prioritarios. Estamos hablando de aproximadamente un 6% de Avancemos. Ahora, esos no son necesariamente decisiones populares, porque significa gente que recibió el beneficio que lo va a dejar de recibir. En este caso son un 6%, son aproximadamente en la estimación por la gente que salió del año, pero son como unas 6.000 personas.
que dejan de recibirlo de las casi 150,000 que reciben Avancemos. Pero esa decisión se tomó para reenfocar. Como le digo, son decisiones de las difíciles porque no necesariamente es popular, especialmente para estas 6,000 personas, pero hay que hacerlo. Así también con otros beneficios que maneja directamente el IMAS. Se está coordinando con FODESAF, que es el principal fuente de financiamiento. FODESAF es el que financia al menos 22 programas, los principales programas sociales de inversión social. Se está trabajando para cabalmente reducir ese margen de filtración y hacer más eficiente la inversión. Ahí se ha actuado, se ha ampliado los beneficios. El principal programa que combate la pobreza por ingreso son las pensiones del régimen no contributivo de la Caja. Ese programa, teniendo en cuenta ese impacto, lo hemos ampliado. Ampliamos de 100,000 pensiones que se tienen, al final del gobierno serían 115,000, procurando impactar positivamente el programa, dado que es el que más reduce la pobreza por ingreso, hasta 2 puntos porcentuales. Hemos hecho eso. Ahora, no solo pasa por el tema de transferencias. El tema de transferencias ayuda, pero tenemos que siempre insisto, siempre encadenar, porque hay un concepto que es clave en esto. Es el Estado o el gobierno no saca a nadie de la pobreza. Y eso hay que tenerlo claro. Uno no puede dar una transferencia por un periodo de tiempo que cuando se acaba la transferencia la persona vuelve a incurrir en eso. El Estado debe dar las herramientas, debe mitigar efectos del momento, pero debe dar las herramientas, y de ahí la importancia de trabajar con educación, de trabajar con salud, de trabajar con la red social que tiene el país. Pero eso pasa por un cambio también. Y otra cosa tiene que ver con la suficiencia de los programas. Saber, nosotros nos pasa mucho que se generan programas. Yo siempre pregunto mucho por la escala de los programas. Se hace un programa, se hace una unidad ejecutora y uno pregunta ¿cuántos son los beneficiarios? Y le dicen son 250 familias o 500 familias. Eso en términos de la escala de la pobreza no tiene un impacto considerable. Nosotros necesitamos ampliar mucho más. Entonces gastamos mucho recurso administrativo en algo que tiene poco impacto. Nosotros tenemos que estudiar la suficiencia de los programas. Pongo otro ejemplo. Nosotros invertimos 100,000 millones en el régimen no contributivo, aproximadamente. E invertimos 100,000 millones en los bonos de vivienda del Bambi. Los 100,000 millones del régimen no contributivo llegan aproximadamente a unas 100,000 personas. Y los 100,000 millones de los bonos llegan a 10,000 personas, o sea, una décima parte. Y tomando en cuenta las filtraciones, también por el diseño que tiene. Un bono de vivienda generalmente en su diseño no llega a los pobres extremos, porque el bono de vivienda necesita que la persona tenga un terreno. Y en principio la gente que vive en pobreza extrema vive en precario, no tiene título, vive moviéndose de un lado para otro. Pero entonces ahí vemos programas que tenemos que entrar a analizar su suficiencia, qué tanto hay que invertir en qué para obtener qué beneficio. Yo creo que tenemos que invertir más en los programas que aseguran la permanencia y la calidad en la educación. Tenemos que asegurar, por ejemplo, programas como Seguro por el Estado, que lleguen cada vez más, no de una manera reactiva. Seguro por el Estado se cobra una vez que la Caja le pasa la factura al Estado de lo que atendió, que no tenía asegurado. Pero no es preventivamente que uno pueda asegurar de previo a alguien en pobreza para que se pueda atender de manera preventiva. Esos enfoques hay que cambiarlos. Y sí, yo creo que pronto tenemos que movernos hacia una unificación mayor del sector social, como lo han hecho otros países que generan un Ministerio de Desarrollo Social que tiene una rectoría. Actualmente, si bien hay una gran disposición de coordinar, y que creo que eso es algo muy positivo de esta administración, son mesas en que hay que coordinar 12 ministros, 5 o 4 presidentes ejecutivos y a toda su burocracia para alinear una política. Hay un tema en eso de esa coordinación, Carlos, que también, Natalia, leía yo en documentos que tuve acceso, donde yo hablaba de lo que uno ve en San José y que siente una percepción de pobreza. Pero leía que más bien San José, de la zona más central, o sea, la región central, para no hablar de San José nada más, está por debajo del promedio de la pobreza, anda en 17,2, pero que la que más tiene es la Brunca, ¿verdad? Que es 36,2, o sea, casi 4 personas de cada 10 están en una pobreza ya delicada y preocupante. Igual oía en el tema de la Choroteca que el tema ya era otro, que es la que tiene más pobreza extrema.
sea, son más que pobres, 12%. Exactamente, eso genera una dificultad para las estrategias de combate a la pobreza. Este país, más del 60% vive en la región central o en la gran área metropolitana, entonces hay un peso importante de esta región cuando uno ve la cantidad de personas pobres. Más de la mitad de los pobres en este país viven en la región central, pero las regiones más pobres son las periféricas. Ahí está la región Brunca, es la más pobre, seguida por la región Brunca Chorotega. es el sur del país. Es el sur del país, y la región Chorotega, que es todo el Guanacaste. Pero también tenemos pobreza importante en la región de Huetar Atlántica y Huetar Norte, entonces en las zonas fronterizas. Esto nos genera una dificultad porque esa es la pobreza rural, que es más dispersa. Entonces, llegarle, por ejemplo, con estos programas sociales a estas zonas de población dispersa es muy costosa, es muy difícil de identificar. A veces es más sencillo llegar a estas regiones urbanas donde están los núcleos, pero en general la política social tiene que llegar a todas esas personas. Entonces, esto le plantea una dificultad adicional a la política de combate a la pobreza, y es que tiene que enfocarse o sea, tiene que hacer planes o programas que se adapten a estas dos realidades. Atacar una pobreza urbana que es más miserable, más difícil, pero que está más concentrada, y a una pobreza rural que está más dispersa, pero que tal vez no está en condiciones tan precarias como la pobreza. Y en esas zonas hay más desempleo, me imagino que menos acceso a la educación, más complicado. ¿Me equivoco, Carlos? Bueno, en ese sentido lo que desarrollamos es el programa de los mapas sociales. Con el trabajo en conjunto con el INEC y con la información del censo, se ha logrado mapear a partir de este censo georreferenciadamente cuáles son las zonas del país, y a nivel de distrito, incluso a niveles más pequeños que se llaman unidades geoestadísticas mínimas, cuáles son estos lugares donde hay mayores concentraciones de pobreza. En efecto, en la zona urbana, en el área metropolitana, está aproximadamente la mitad de la pobreza numérica, está concentrada ahí. Entonces ya hay un foco ahí bien que se ubica, y parte grande está dispersa en las áreas periféricas, con nichos importantes también de concentración. Uno muy claro es toda la parte de Pocosí, por ejemplo, hay una concentración muy grande ahí, la zona Cariari, La Rita. Otro muy importante en Limón, ahí hay concentraciones, Liberia, Nicoya. Se pueden encontrar, este proyecto lo que nos ha permitido es identificar aglomeraciones o conglomerados donde hay bastante conjunción de pobreza. Si bien es cierto, también hay bastante dispersión, pero esto nos permite un abordaje más estratégico, porque está el costo de los programas en sí, pero también el de ir a implementarlos. Este programa nos permite ubicar eso, también con fotografías aéreas que permite ver cuáles son esos caseríos, por ejemplo, dónde se ubican para llegar más concretamente, y también se tiene ahí referenciada la ubicación de escuelas, CEBAIS, y eso permite tomar decisiones en cuanto a la política pública. Eso lo hemos desarrollado en los últimos 9 meses, y es parte de cambiar la forma en que se combate la pobreza. Hoy por hoy la pobreza se combate mucho por demanda, es decir, por quien puede llegar a alguna institución a aplicar por un beneficio. Eso ya excluye a muchas personas que no conocen de la existencia de los programas. Otros grados de ignorancia. O simplemente porque el trasladarse, yo he escuchado historias difíciles de gente que tiene que caminar horas de horas para llegar a una ventanilla a aplicar un beneficio. Mucha gente que no lo hace, un pasaje que puede costar en las zonas rurales hasta 2.000 colones para desplazarse a una oficina, a la expectativa de un beneficio, que no es nada seguro. Entonces eso ya empieza a excluir gente. Queremos en este abordaje no solo atender la gente que llega, que es la que puede y que se maneja dentro del sistema y que conoce un poco más sus derechos en todo esto, sino poder llegar allá a las zonas donde no se ha llegado, no se conoce que hay esos beneficios. Eso es parte del abordaje que queremos hacer, no solo atender por demanda, sino ir a buscar allí a la pobreza y la pobreza extrema donde está, que es un cambio de paradigma. Todo esto tiene sus dificultades, ¿Vos calcularías que finalizando la administración Solís, podrías asegurar, con todo eso que se viene haciendo, que la pobreza va a disminuir de ese 22,4? Esa discusión creo que hay que ponerla en el contexto de los números absolutos y los porcentuales. Porque, como bien decía Natalia,
A mí me gustan más los absolutos. A mí me gustan más los absolutos por eso. Los porcentuales tienden a engañarte, ¿verdad? Exactamente. Es el tema porque uno ve los porcentajes y dice, hay mucho porcentaje en la región Brunca, pero la densidad de la población es menor. Uno dice, estamos bien en el área metropolitana, pero es tanta la gente que un 17% es una gran cantidad de familias. Entonces, los números absolutos determinan más, cuál es el conteo 1 a 1 numérico de familias que hay. Entonces, ese análisis creo que ha sido importante. Creo que ver solo los números porcentuales ha llevado a política social que tiende a la dispersión, más que ir a donde hay más Lo que decía Natalia al principio, ¿verdad? Que nos hemos mantenido en el 20%, más o menos. El porcentaje me engaña, me dice que nos hemos mantenido un 20%, pero tal vez antes eran 400.000, 300.000 y ahora hay 1.150.000 costarricenses pobres, entonces se percibe más. Entonces, desde la administración podemos asegurar el número de personas con el cual trabajaremos para reducir su condición de pobreza. Ahora, esto es multifactorial, como bien decía Natalia, entender ese fenómeno es clave, que es el 40% de la población en los últimos años que ha fluctuado, ha entrado y salido de la pobreza, muy vinculado al mercado laboral. Entonces, tiene que ver uno con la variable que nosotros manejemos de los programas, a dónde lleguemos y que lleguemos mejor, de manera más eficiente, reduciendo filtraciones y que los programas den más, sean más eficaces. Eso es un elemento fundamental. Por eso la coordinación, los sistemas de información, los mapas, la rigurosidad, la evaluación, que no ha sido un fuerte en nuestro país. Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos que ver con la variable del crecimiento económico. Creo que también ahí desde el Banco Central estamos dando señales del interés que tenemos en esto. Las últimas acciones tomadas desde el Banco Central por don Olivier Castro y su equipo tienden a buscar bajar tasas de interés para incentivar la inversión, dar más estabilidad en el tema del dólar, también para asegurar inversión y dar tranquilidad en el sector privado. Y en el tema de empleo, que es un tema central de la administración, que desde don Víctor Morales, el ministro de Trabajo, y sé que don Alexander Mora en Comercio Exterior, don Welmer en la parte de Economía, se trabaja mucho en un espacio que se llama la Alianza Nacional por el Empleo, en el cual se trabaja con el sector privado y otros espacios como de la economía social, donde estamos codo a codo trabajando para generar más empleos. No solo empleos en área metropolitana, necesitamos empleos de todo tipo en todas partes del país. Eso solo se logra con una alianza público-privada. Esperemos que entonces, en el próximo informe que Natalia tendrá que estar dirigiendo en las estadísticas, pues esos números varíen. Quiero agradecerles a ambos la presencia aquí en Noche Sin Tregua. Creo que es un tema fundamental. Yo evaluaría cualquier gobierno como bueno o malo desde la perspectiva de la disminución de esos números. Muchas gracias. Gracias. A ustedes las gracias, nos vemos en 8 días. Gracias por sacar el ratito para ver siempre Noche Sin Tregua. Y les recuerdo que mañana martes el programa se repite a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde y ya el miércoles en YouTube. Un abrazo a la distancia y gracias.